¿Por qué alguien escogería la esclavitud encima de la libertad? Un pueblo que se conformó con las migajas, quería continuar siendo esclavo y mismo siendo libertado por las manos de Dios, aún así quería volver atrás. Mi nombre es Kimberly Tocuyo y este es tu canal Esencia del Verbo. En este video vamos a hablar sobre migajas de la vida y sobre cómo Dios tiene cosas mejores para ti. Pero antes vamos a volver allá al libro de Génesis. ¿Recuerdas a José, el hijo número 11 de Jacob, que sus hermanos los vendieron para ser esclavos? Entonces, ese José, él fue gobernador de Egipto, ¿cierto? Y él libertó al pueblo de Israel de un hambre. Y no solo al pueblo de Israel, a muchísimas personas él le salvó la vida por causa de la revelación de un sueño que él le hizo al faraón en su época, ¿cierto? Pero se pasaron muchísimos años, el pueblo de Israel vivía en Egipto, en tierras egipcias, hicieron casa ahí y comenzaron a crecer en número, comenzaron a tener hijos, comenzaron a multiplicarse, los años se pasaron y nadie más se acordaba de José y nadie más se acordaba que fue José que prácticamente salvó el mundo y ahora estaba un nuevo faraón. Ese nuevo faraón estuvo con miedo porque el pueblo de Israel comenzó a crecer en número y ya estaba siendo mayor que el número de los propios egipcios dentro de su propia tierra. Entonces decidió esclavizarlo. ¿Cómo lo esclavizaba? Lo colocaba más trabajo, bastante trabajo y su salario era mínimo. Solamente conseguían alimentarse. Entonces ellos se estaban conformando con las migajas. El pueblo de Israel estaba adoptando las costumbres egipcias, se había olvidado de su Dios. Eso lo dice en la Biblia, pueden ver la historia. Se habían olvidado de su Dios y estaban adoptando todas esas costumbres de adorar dioses ajenos, así como los egipcios lo hacían. Entonces, para esa época nació Moisés, aquel que todo el mundo habla, que cuentan en las historias, que abrió el mar con su vara en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Pero antes de que Moisés, con la ayuda de Dios obviamente, abriera el mar, pasaron muchos milagros, pasaron muchas cosas, fueron 7 plagas que Dios colocó en Egipto y libertó a Israel de esas 7 plagas para que tanto el faraón cuanto el pueblo de Israel supieran quién era el verdadero Dios de Israel. Entonces Dios endureció el corazón del faraón, pero a través de todos esos milagros y de todos esos procesos, el faraón decidió liberar a Israel, pero mismo así siguió atrás y acabó muriendo él y casi todo su ejército en el Mar Rojo. Una vez que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, el pueblo comenzó a reclamar, no, que si el sol, que si el frío de noche, que las cosas. Entonces Dios decidió colocar una nube de fuego en la noche y una nube que los tapara del sol durante el día. Y esas nubes los acompañaban en toda su caminata. Durante esa caminata era para que durara 40 días, según los teólogos ellos dicen que era para que durara 40 días por el número del pueblo que había, era mucha gente y porque también había niños, había gente vieja, gente de edad mayor. Entonces, más o menos ese es el número que se dice que era para que durara ese viaje, 40 días. No en tanto, ese viaje acabó durando 40 años. El desierto es un lugar de preparación, pero el pueblo de Israel no consiguió pasar, por lo menos esa generación. Ellos llegaron sí a la tierra prometida que Dios les había prometido, pero tuvo que morir toda esa generación, por eso se pasaron 40 años, porque esa generación estaba contaminada con las costumbres de Egipto. Durante esa travesía hacia la tierra prometida, Moisés hizo los 10 mandamientos, Dios le dijo cómo querían que fueran las costumbres de ellos, para que ellos se olvidaran de las costumbres de Egipto y adoptaran nuevamente las costumbres que eran de sus raíces, que eran de sus padres, que era de Jacob y de toda esa descendencia. Entonces Dios le hizo las tablas de los 10 mandamientos, Dios le dijo eso. Pero cuando Moisés subió a la montaña a hablar con Dios, cuando él volvió de la montaña, vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro para idolatrar, cosa que era abominación delante de Dios. Entonces acabó que el pueblo de Israel no pasó esa prueba. Como ya dije, al menos esa generación no la pasó. Ellos reclamaron de que querían volver a Egipto, reclamaron de que querían volver a ser esclavos. ¿Cómo es posible que un pueblo quiera volver a ser esclavo en vez de la libertad?
¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque nosotros como personas estamos medio que adaptados a tener una estabilidad, cosa que no existe. Nosotros preferimos tener un café seguro que 3 cafés que no son seguros mañana, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo? Dios quería que el pueblo fuera libre, no en tanto el pueblo tenía que trabajar, tenía que cultivar su propia comida, tenía que trabajar la tierra, tenía que crear nuevas costumbres, tenía que comenzar de cero. El pueblo de Israel no quería comenzar de cero, ellos se sentían cómodos con su vida que tenían allá en Israel, ellos preferían ser esclavos. No sé si tú conoces a alguna persona que sea así, que siempre está en el mismo lugar, que está estancada, porque no quiere salir de esa zona de comodidad en su bola que esa persona creó, por miedo a dar un paso al frente, por miedo a enfrentarse, por miedo al qué dirán tal vez si cambia de opinión. Muchas veces están en relaciones abusivas o en empleos que no les gusta. ¿Por qué? Porque es algo seguro. Pero yo quiero decirte hoy que Dios no quiere que tú te conformes con migajas. Dios nos creó para cosas grandes. Dios no quiere que nos conformemos con migajas. Dios nos prometió una tierra prometida, una tierra que emana leche y miel para nosotros disfrutar de eso. Entonces, si tú hoy estás en algo que no te gusta, yo quiero decirte que te muevas. Si tú no te sientes cómodo, si en tu corazón no sientes paz por eso, haz algo, haz la diferencia, no te conformes, no seas más esclavo de esas cosas. Jesús también fue al desierto, donde Él se preparó antes de iniciar su ministerio. Entonces los desiertos son lugares de preparación. Si tú te sientes hoy que estás en un desierto, que estás en un lugar seco, donde no estás consiguiendo tu propósito, donde no estás consiguiendo lo que quieres, estás en escasez, recuerda que ese es un lugar donde Dios nos prepara. Dios te está preparando para algo muchísimo mejor. Entonces siéntete en paz, pasa tu proceso, respira profundo. Piensa cómo puedes hacer para que tu proceso no demore tanto. Recuerda que el pueblo de Israel era para hacer 40 días y demoraron 40 años. Entonces analiza tu situación, piensa cómo puedes hacer para que ese desierto no dure tanto, para que Dios te prepare y te moldee. Entrégale tu corazón a Él, ora a Él y Él hará de ti lo que Él quiere hacer en el medio de ese desierto. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba, Padre. Entonces eres hijo, tienes espíritu de hijo. El Señor nuestro Padre, Dios, te adoptó a través del sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo. Entonces siéntete adoptado, no estás solo, Dios está contigo, amén. Y bueno, este fue el tema de hoy, espero que te haya gustado. Comparte este video con quien lo necesite, con aquella persona que tú sabes que está pasando por algún desierto, por algún momento difícil, para que esa persona no desanime y entregue toda su confianza al Señor. Este fue el video de hoy, espero que te haya gustado y hasta un próximo video. Chao, chao.